La idolatría es un tema central en las escrituras. Las advertencias al respecto abundan tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento de principio a fin. Las condenas se expresan de forma enérgica en toda la Biblia. La conclusión, por ejemplo, del libro Apocalipsis es que los idólatras no heredarán el reino de los cielos, que el lago de fuego está preparado para ellos. Ahora bien, la idolatría se puede dar en varias formas, es cierto. La avaricia, por ejemplo, para el apóstol Pablo es idolatría. Pero hoy nos enfocaremos en la más común, en la idolatría a los objetos, es decir, imágenes, estatuas, representaciones, arte, etc. Aclarando, no se puede hacer justicia a las imágenes del arte a menos que se reconozca en ellas toda la gama de emociones y respuestas humanas que suscitan. Al final de cuentas, hacer arte es por antonomasia una extensión, una expresión de la propia naturaleza humana y pueden despertar desde humildes impulsos que no van más allá de la gratificación del propio arte hasta la idolatría. Por ello, la interpretación que hacemos del objeto delimita la cuestión principal de lo que ese objeto significará para el observador. Si bien hay personas que pueden ver un objeto de arte y no ver más allá de lo que el objeto del arte simboliza o significa, hay personas que pueden trasladar su agrado hacia el arte convirtiéndolo en idolatría. Si el cristianismo ha venido al mundo como un nuevo orden de sociedad humana, es comprensible que exprese obviamente en sociedad lo luminoso aplicado al campo de la estética, porque no sería sino una simple expresión de su propia actividad espiritual. Pero cuando el objeto que es producto de esta actividad espiritual termina subyugando al sujeto que lo creó, entonces estamos ante lo que la Biblia llama idolatría. Por ello Lactancio dice acertadamente: sin duda no hay religión donde se adore una imagen, porque la religión consiste en cosas divinas y no hay nada divino sino en las cosas celestiales. Entonces se sigue que las imágenes no tienen religión, porque no puede haber nada celestial en algo que está hecho de la tierra. Esta dicotomía entre lo celestial y lo terrenal lo vamos a encontrar en muchos pensadores cristianos. También lo alude Orígenes cuando dice: ¿cómo pudo Pedro haber conocido a Moisés y a Elías sino en el Espíritu? Las personas no podían haber tenido sus imágenes, estatuas o semejanzas, porque la ley prohibía esto. No existió pintor ni imaginero. La nación de Israel expulsó de ella a todas esas personas. De esa forma no había pretexto para la construcción de imágenes, porque la creación de imágenes es un arte que atrae la atención de los hombres necios, arrastra los ojos del alma de Dios a la tierra. En consecuencia, había entre ellos una ley al efecto siguiente: no transgredáis la ley y hagáis para vosotros una imagen tallada o cualquier semejanza de varón o hembra. Este pensamiento está delimitando a la verdadera religión, es decir, la verdadera religión es espiritual y por tanto es superior a lo terrenal. Luego no se puede seguir que lo terrenal supere a lo celestial, por lo que una persona que depende de imágenes, estatuas, marcos, cuadros o yesos para su espiritualidad es una persona que está atada a las antiguas formas, y lo peor de todo es que puede caer en la idolatría, pues lo que viene de la tierra, como dice Orígenes y lo dice Lactancio, no puede ser superior a lo que viene del cielo. De eso así lo afirma nuevamente Lactancio. En segundo lugar dice: las mismas imágenes sagradas a las que prestan servicio la mayoría de los hombres insensatos están desprovistas de toda percepción porque están hechas de tierra. Una defensa que los romanistas han propugnado y han presentado al respecto de este pensamiento es que esas imágenes no son, sino que representan. Por lo tanto, la imagen, dicen ellos, es solo un conducto para la mente o para la imaginación para poder volcar la adoración al objeto, a la persona que representan realmente, a lo que responde Hipólito. Los discípulos de Carpócrates hacían esto, hacían falsas imágenes de Cristo, alegando que estas eran solo representaciones de su existencia. En cambio nosotros, dice Hipólito, nosotros nos hemos abstenido de ofrecer a la divinidad honor por cualquiera de estos medios, ya que se adaptan mejor, ojo, a los demonios. El asunto de la idolatría es un tema que preocupó muchísimo a los apóstoles, también a la iglesia primitiva, y ni se diga a Dios, en toda la Biblia encontramos sus advertencias, por lo que no limitaron sus advertencias de guardar el alma de los ídolos para no terminar sirviendo a demonios bajo apariencia de piedad. En los debates del siglo VIII en las iglesias bizantinas sobre cuál debía ser el papel de los íconos o imágenes religiosas, se propugnaba el mismo sentir a través de los teólogos de precaución. Por un lado estaba el aspecto teológico, es decir, el miedo a terminar por confundir el objeto que se venera con la verdadera divinidad. Por otro lado estaba el gasto que implicaba mantener esas imágenes y crear esas imágenes, que podía haberse dedicado, según los teólogos, a ayudar a los pobres. Además estaba la posibilidad de que las imágenes mismas fuesen usadas para hacer un gran negocio con ellas. De hecho, el mismo Erasmo de Rotterdam, partícipe de la reforma en los tiempos inmediatos anteriores a la ruptura protestante, ya señalaba el problema de forma irónica, diciendo: malgastan recursos para crear imágenes y luego explotan esas imágenes para obtener recursos, lo cual es algo ridículo. Hay que recordar que una de las críticas que Celso había hecho al cristianismo era justo esa, que sus lugares de reunión eran parcos, eran sencillos, lo cual indicaba que era el culto de una clase servil, según Celso, que reunía a esclavos y a gente sin dinero, que no podía hacerse con una imagen, por lo tanto no podía tener un culto verdadero, decía Celso, diciendo con esto que la religión cristiana rechazaba la riqueza de la religión pasada, no porque no quisiera tenerla, sino porque no podía, al no tener dinero para lograr tener imágenes. Orígenes le respondió a Celso en su famosa respuesta diciendo: no erigimos imágenes ni estatuas de ningún tipo, puesto que nos está prohibido por nuestro Dios.
Dios. Aparte de eso, no es posible al mismo tiempo decir que conocemos a Dios y dirigir oraciones a las imágenes. De hecho, nos cuenta Lactancio que los saqueadores de la iglesia de Nicomedia quedaron sumamente decepcionados cuando entraron a la iglesia y no encontraron ninguna imagen, ninguna estatua de ningún tipo, sino que solo encontraron las Sagradas Escrituras. A saber, si bien apenas había amanecido, el prefecto junto con los comandantes en jefe vino a la iglesia de Nicomedia, habiendo sido forzadas las puertas, buscaron por todas partes imágenes de oro o de plata. Sin embargo, se encontraron solo con los libros de las Sagradas Escrituras y, no teniendo valor para ellos, fueron entregados a las llamas. Aquí nos damos cuenta que el cristianismo primitivo heredó del judaísmo esa reticencia a utilizar imágenes para su culto. Si bien encontramos imágenes en las catacumbas, las vamos a encontrar de una forma para su uso pedagógico, porque en ese momento la persecución había exigido este desenvolvimiento de parte del cristianismo. ¿Por qué? Porque el cristianismo había heredado de la ley su rechazo a venerar imágenes, a levantar imágenes para luego venerarlas y adorarlas. El caso de la serpiente de bronce y la caída de Salomón quemándole incienso a los dioses de los paganos como a Quemos nos muestra lo susceptible que puede llegar a ser el hombre en cuanto a la idolatría y por qué Dios se esforzó tanto en dejar todas estas advertencias que crearan los móviles para que su gente no levantara imágenes, ni creara imágenes, ni las utilizara en su culto. Pompeyo el Grande, dice Tertuliano, después de conquistar a los judíos y capturar Jerusalén, entró en el templo, pero no encontró nada con la forma de una imagen ni estatua a la que se le rindiera culto, aunque examinó el lugar con muchísimo cuidado. Luego, si no encontró imágenes a las que se le rindiera culto, ¿dónde queda la defensa romanista de los católicos de que por cuanto el arca tenía 2 querubines, entonces es lícito sacar en procesión a sus imágenes, estatuas y yesos, puesto que, como dice Tertuliano, los judíos no utilizaban imágenes para su servicio religioso? La defensa pagana nuevamente argumentó que las imágenes no eran valiosas en sí mismas, sino por lo que representaban, que las imágenes eran representaciones, que en realidad lo ofrecido a las imágenes estaba ofrecido a lo que la imagen representaba, que, siendo sinceros, es la misma defensa que ofrecen hoy los católicos romanos y a la que se opuso Lactancio, Tertuliano y Orígenes. Es interesante porque parece que en algún momento de la historia el cristianismo negoció y se volvió sincrético al tomar la defensa de los paganos y luego utilizarla para ellos mismos, al establecer que los íconos y las imágenes religiosas y las estatuas se podían utilizar para el culto religioso. Lactancio, Orígenes, Tertuliano y los padres pensadores primitivos estaban muy familiarizados con esta defensa de los paganos. De hecho, encontramos esta defensa en otros pensadores y padres antiguos, como dice Atenágoras. Algunos paganos afirman que, aunque estas son solo imágenes, dice, están dedicadas en honor de quienes están hechas. Dicen, por tanto, que las oraciones presentadas a las imágenes deben ser referidas a quien está dedicada y no a la imagen misma. Si ustedes se dan cuenta, esta defensa que dice Atenágoras estaba en los paganos, es la misma defensa que se encuentra hoy en los católicos romanos. Lo mismo nos dice Amonio, que esto escuchaba de los paganos. La defensa de los paganos es: pero os equivocáis, decían los paganos, porque no consideramos ni el cobre, ni el oro, ni la plata, ni estos otros materiales de los que están hechas las estatuas como dioses y deidades sagradas en sí mismos. Más bien en ellas veneramos a aquellos seres a quienes su consagración como objetos sagrados hacen morar en aquellas estatuas hechas por artesanos. La respuesta de Justino a este incidente fue la siguiente: no consideramos que Dios tenga forma, como algunos dicen, que luego tratan de imitar en imágenes para su honor. De hecho, Agustín, de forma muy astuta, se opone justamente a este pensamiento, ofreciendo la siguiente defensa: avergüéncense todos los que sirven a una escultura, los que se glorían en los ídolos. Pero luego alguno avanza y se cree muy inteligente y dice: yo no adoro una piedra, ni esta imagen que no tiene sentimientos, porque no es posible que nuestros profetas hayan imaginado que tenían ojos y no veían, y que yo sea tan ignorante al punto de no saber que la imagen que adoro no tiene alma, y no ve por sus ojos, y no oye por sus oídos. Yo no adoro esto, dicen, sino que me inclino ante esto que veo y sirvo, en el que veo y sirvo a aquel a quien no veo. ¿Quién es este? Algún poder invisible, se nos dice, que radica en esta imagen. Mediante esta clase de explicaciones acerca de sus imágenes, dice San Agustín, piensan que son muy listos y que en modo alguno no se les puede contar entre los adoradores de ídolos. Así que, si ustedes se dan cuenta, esta defensa que ofrecen los católicos romanos, San Agustín la hubiese desechado. Por ello, al delimitar la función del objeto, debemos ser concretos en lo que significa el objeto para nosotros, porque si bien el arte es una extensión de la creatividad humana, no olvidemos que nuestra naturaleza caída tiende al pecado. Por eso es importante lo que Clemente nos dice al respecto. Es con un tipo diferente de hechizo que el arte te engaña, te lleva a rendir honor religioso y adoración a imágenes y cuadros. Es decir, los padres primitivos parece que no estaban en contra del arte y de la expresión del arte como una forma y extensión de la creatividad humana, porque encontramos arte en las catacumbas y en los primeros siglos del crecimiento de la iglesia cristiana. No eran iconoclastas, sino sentían aversión por las imágenes. La iconoclasta se desarrolló en el siglo VIII, en el siglo XVI. Los padres primitivos parece que tenían una acepción hacia este pensamiento, y era que se podía tener arte en la iglesia, obviamente. Pero lo que dice Clemente es muy importante, porque el arte termina hechizando
hechizando a las personas y terminan volviéndose idólatras, que es el mismo sentimiento que en el siglo VIII los teólogos en el debate del Segundo Concilio de Nicea mostraron para que no se aprobara la veneración de los íconos. Y para privar a las personas de ser presa de sus propias ensoñaciones, producto de su naturaleza caída, es que Clemente reitera: ninguna obra de arte puede ser llamada sagrada, siempre buscando de forma paternalista cuidar a la grey que es susceptible a caer, como cayó Salomón quemando el incienso a sus dioses ajenos, a los dioses ajenos de la nación de Israel. Ahora, no es difícil entender el sentir de estos padres ni de sus advertencias, puesto que cuando uno ve el exacerbado culto, el exacerbado paroxismo al que los hombres se entregan tan fácilmente con un partido de fútbol, con un espectáculo y con una imagen de yeso, de ver un yeso llorar sangre, o una virgen que habla, o una estatua que se mueve, entender que pueden quedar presas de un culto idolátrico de por vida del cual puede ser difícil salir. Leamos lo que dice Lactancio de los ídolos paganos y cómo engañaban a la gente. También, dice Lactancio, dicen que es sobrenatural que la estatua de la fortuna en forma de mujer haya hablado más de una vez. También que la estatua de Juno Moneta, cuando uno de los soldados le preguntó en forma de broma si deseaba trasladarse a Roma, la estatua le respondió que sí lo deseaba, pues quería que todos la conocieran. Por eso es importante lo que afirma Tertuliano: los demonios, tan astutos como son, tienen su morada en las imágenes de los que han muerto. Ahora, no que el arte sea malo en sí mismo, no que el ícono religioso sea malo en sí mismo, no que el arte, que es una extensión de la creatividad humana, que es lo luminoso aplicado al campo de la estética, sea malo en sí mismo, sino lo que puede terminar haciendo las personas con ese arte, inclinándose, besándolas, sacándola en procesión, pidiéndoles, orándoles, ofreciendo, como hacían los paganos, una suerte de defensa de que por cuanto esas imágenes son solo representaciones, luego se sigue que puedes hacerlo. Así que si nos damos cuenta, ese hechizo del que habla Clemente, que se da en el arte, no es propio del arte, sino que los demonios, valiéndose de lo que el arte suscita en el corazón de los hombres, se valen de él para engañar a los hombres. Por ello, como dice la Biblia en Romanos 15, versículo 4, las cosas que antes fueron escritas para nuestra enseñanza fueron escritas. Y esto es justo la exégesis que Clemente hace del pasaje. Siglos antes, Moisés mandó expresamente que no se hiciera una semejanza tallada, ni fundida, ni moldeada, ni pintada. Esto fue para que no nos aferráramos a las cosas de los sentidos, sino que pasáramos a los objetos espirituales, porque la familiaridad con el sentido de la vista menosprecia la reverencia de lo que es divino. Nuevamente encontramos en Clemente, como en Tertuliano, como en Orígenes, como en Hipólito, como en Lactancio, la diferencia entre lo espiritual y lo terrenal, la diferencia entre la religión que es celestial y la diferencia entre la religión de los paganos, que dependía muchísimo de las imágenes, de las estatuas, de los yesos, para poder participar de la espiritualidad. Habría que ser muy ciego para no lograr penetrar en el contenido del Salmo 115:5, que dice acerca de los ídolos: tienen boca, mas no hablan; tienen ojos, mas no ven; tienen oídos, mas no oyen; tienen narices, mas no huelen; tienen manos, mas no palpan; tienen pies, mas no andan, ni hablan con su garganta. Los que los hacen llegan a ser como ellos, y cualquiera que en ellos confía. Ya hemos leído que la forma en que los romanistas católicos intentan defenderse de su exacerbado culto a las imágenes es intentar hacer una diferenciación entre lo que es el ídolo y sus imágenes sagradas. Es como decir, esta imagen de Astarte, mientras yo le llame María y la pinte con un tos mariano, entonces ahora puedo adorarla, lo cual no se sigue, porque ya vimos que los padres de la iglesia no permitían ese tipo de pensamiento, sino que lo condenaban, y este pensamiento lo encontramos justamente en la defensa de los paganos. Aquí es pertinente lo que dice el apóstol: no os engañéis a vosotros mismos. Perseverar en el error con inteligencia es peor que perseverar en el error por ignorancia. Pero si aparte de perseverar en el error con inteligencia le enseñas a otros a hacerlo, pues tu fin no va a ser otro que el lago de fuego que arde con azufre, porque los idólatras no heredarán el reino de los cielos. Luego replican que ellos pueden hacer esto porque María está viva, dicen. Luego pueden venerarla por medio de una imagen que la represente, porque no veneran a la imagen en sí misma, sino a aquella que está viva. Pero estos argumentos también los utilizaban los paganos. De hecho, Lactancio responde justamente a este argumento y les dice: entonces, ¿por qué no alzáis los ojos al cielo? ¿Por qué no invocáis sus nombres y ofreces sacrificios al aire libre? ¿Por qué miras hacia las paredes, la madera y la piedra en lugar del lugar donde crees que están? Es decir, Lactancio se está diciendo: si realmente crees que María está viva, ¿por qué no alzas tus ojos al cielo? ¿Por qué tienes que utilizar una estatua, una imagen, un cuadro, sacarla en procesión, hacer una carrera de 400 metros y dedicarle tu adoración a un pedazo de yeso? Luego, usando una prodigiosidad asombrosa de sentido común, Lactancio continúa: es una cosa equivocada e inconsistente que la imagen de un hombre muerto sea adorado, porque el que adora es naturalmente inferior y más débil que el que es adorado. Además, es un crimen imperdonable abandonar a los vivos para servir en memoria a los muertos, porque los muertos no pueden dar ni vida ni luz a nadie, porque son ellos mismos sin ella, que es la misma defensa que ofrece Erasmo de Rotterdam al decir que deberíamos ocuparnos de los vivos, es decir, que nuestra atención no debería estar abocada a los que partieron de este mundo, sino que queríamos abocarnos a los que están entre nosotros, y que toda esa energía, todo ese ímpetu y ese exacerbado culto que ofrece
parecen los católicos a las estatuas puede utilizarse no solo canalizando los medios que se utilizan para comprar y hacer esas estatuas para los pobres, sino que también puede utilizarse para tener una verdadera espiritualidad que esté asociada a lo celestial y no a lo terrenal, como dicen los demás padres de la iglesia. Pero ¿por qué pensaban así los padres primitivos? ¿Por qué pensaban así los pensadores primitivos? La razón de este actuar nos lo dice Orígenes, con el cual sin duda vamos a estar de acuerdo. Dice: para explicar esto completamente y para justificar la conducta de los cristianos al negarse a rendir homenaje a cualquier objeto que no sea el Dios Altísimo y el primogénito de toda la creación, que es su palabra y es Dios, debemos remitirnos a la Escritura. ¿Por qué los cristianos primitivos no tenían esta apreciación como la tiene la Iglesia Católica Romana hoy? Porque estaban remitidos a las Escrituras. Y en las Escrituras está prohibido, obviamente de forma abierta y tácita, el culto a las imágenes. No importa que estas imágenes les llames imágenes sagradas, no importa que estas imágenes sean representaciones de Juan, Pedro, Lucas o María. Esto está prohibido y vemos cómo se condujeron los cristianos primitivos al prohibir que estas imágenes fueran utilizadas de esta forma. Y parece ser que Parece que en algún momento de la historia hubo un sincretismo en el que los cristianos tomaron finalmente la defensa de los paganos y lo utilizaron para su propia veneración de imágenes, como lo hace la Iglesia Católica el día de hoy. Luego, si debemos remitirnos a la Escritura, la pregunta es: ¿qué hacemos con los concilios? De hecho, una de las cosas que los católicos afirman es que debemos mencionar, por ejemplo, el Segundo Concilio de Nicea, que aprobó de forma ecuménica la veneración de los íconos. Hay que decir primeramente que este concilio es ecuménico y que estuvo rodeado de mucha polémica, porque la Iglesia bizantina pasó por un lapso muy duro de iconoclasia, es decir, donde los soldados entraban a las iglesias y destruían las imágenes literalmente. Pero la pregunta sería más para los católicos que para nosotros, pues el Segundo Concilio de Nicea luego fue rechazado en su acepción de los íconos, que llamaron al Concilio de Frankfurt. Y en el Concilio de Frankfurt, que fue vinculante a todo el reino carlomagno, se delimitó que los íconos no deberían ser utilizados para la veneración ni la adoración, y que deberían solo tener un valor pedagógico y estético. Algún católico dirá: bueno, pero yo le creo mejor al Concilio Ecuménico de Nicea. Pues con eso estás demostrando que el Papa no tenía autoridad sobre el Concilio de Nicea ni sobre el Concilio de Frankfurt, lo cual demuestra que el Papa ni tenía un poder de jurisdicción, ni tampoco era infalible, porque si el Papa realmente estaba en favor del Concilio Ecuménico de Nicea, luego hubiese reclamado al emperador Carlomagno de que el Concilio de Frankfurt estaba mal, lo cual no sucedió. Y las disposiciones del Concilio de Frankfurt fueron perdiendo fuerza a causa de la muerte de Carlomagno, no porque otro concilio lo haya anulado. Luego la gente, por su piedad popular, volvió a abrazar la veneración de los íconos. Así que tenemos aquí algo que se sostiene: la gente es proclive a la idolatría. Tenemos que tener en cuenta que la gente termina adorando los íconos, termina adorando los ídolos. Ahora, la iconoclasia, que es un tema aparte, que es la aversión a los íconos religiosos, fue un problema del siglo VIII y el siglo XVI, no es un problema que abarque a toda la iglesia. Los protestantes, como yo, nos sentimos aversión hacia los íconos religiosos. Creemos que los íconos religiosos cumplen una función pedagógica y estética, y que pueden servir no solo de forma pedagógica para enseñar ciertas verdades y para colocar justamente el pensamiento en ciertas apreciaciones, y de forma estética para adornar, porque el arte es una extensión de la propia creatividad humana y es lo luminoso aplicado al campo de la estética. Lo que no creemos es que estos íconos deban de ser venerados, adorados, sacados en procesión y tenidos en cuenta a la hora de realizar la espiritualidad religiosa. A la Virgen, ¿ella te responde? Sí te responde. Pásame la Guadalupe. Pásame la Guadalupe. Dice que le responde. ¿Dónde está el que le dice? ¿Dónde está el que dice que le responde? Aquí está la Guadalupe. Cámara, háblale. Quiero escuchar si te responde. A ver, Guadalupe. El amigo aquí dice que tú hablas. Guadalupe, ¿verdad que tú estás viva? ¿Estás hablando? ¿Quién dijo que hablaba?